Comenzamos en Hechos capítulo 15, viendo que los judaizantes estaban causando problemas en el primer concilio eclesiástico, el concilio de Jerusalén, y vimos que fue Santiago que usó la palabra del Señor mostrando que salvación no pertenecía solamente a los judíos, sino que desde el Antiguo Testamento Dios había profetizado que su salvación era para todas las naciones y todos los gentiles. Ah, Vimos varios textos que usamos para los que no estaban presentes la semana pasada. Vimos varios versos que nos muestran que esta idea de salvación para las naciones no es algo que pertenece al Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Pacto Dios había dicho que su deseo era de ver las naciones venir a él. También vimos en la página 55 el ejemplo de Juan Marcos, que quizás aunque no comenzó muy bien como misionero, cuando vemos el resto de su historia, llegó a ser alguien que fue útil en el reino, como ayudante del apóstol Pablo en segundo de Timoteo, era un hijo espiritual de Pedro y también acompañaba a Bernabé en su segundo viaje misionero a Chipre. Así que sirve como un buen ejemplo para nosotros en cuanto a las misiones y a veces nos sentimos que no somos capaces, no somos útiles, pero sé que si Dios pudo hacer algo grande en la vida de Juan Marcos, Él también puede usar a nosotros. Vimos también que al final de este capítulo, la unidad 9, de que hubo tres progresiones. Y para mí yo creo que esto es muy importante de no olvidar. Así que si no tenían esto apuntado, queremos mencionar una vez más estas tres progresiones que vemos a través del libro de los Hechos. Primero, vimos el cambio o la transición de que en el principio del libro Dios estaba añadiendo diariamente a la iglesia. Es lo que vemos en Hechos capítulo 2. Pero desde Hechos 6 y adelante, ya no habla tanto de agregando o añadiendo a la iglesia, sino que usa la palabra Dios había multiplicado la iglesia. Así que la primera progresión era un cambio, una transición de la adición a la multiplicación. La segunda progresión era de que en el principio del libro menciona una iglesia que está en cada ciudad, la iglesia singular. Pero ya después del segundo viaje misionero de Pablo, estamos viendo iglesias plurales. Entonces vemos una explosión dinámica de plantaciones de obras e iglesias ministeriales que Dios estaba trayendo y llevando a cabo en toda esta región. Primera progresión de añadir a multiplicar, de iglesia a las iglesias. Y luego la tercera, vemos que al principio del libro habla de creyentes en diferentes ciudades, pero mientras que la obra sigue desarrollando, llegaron a ser no solamente creyentes, sino que eran discípulos. Y últimamente podemos ver que muchos de ellos llegaron a ser hacedores de discípulos, alcanzando hasta la cuarta generación. Muy bien, así también en la unidad 10, en la página 59, hablamos de su tercer viaje misionero y cómo Dios escogió estas ciudades estratégicas, ciudades como Éfeso. Eso era el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Algo muy interesante que mencionamos también en ese capítulo es que Pablo tenía una lista larga de hombres y jóvenes en quien él estaba invirtiendo su tiempo y discipulando. Vimos hombres mencionados como Timoteo y como Tito, Sópater, Aristarco el segundo, Gayo, Tíquico, Trófimo, Priscila, Aquila. Todas estas personas fueron discipulados, podemos decir, por el apóstol Pablo. Hicimos la pregunta, ¿a quién estamos discipulando nosotros? ¿Cómo se mira nuestra lista de personas en quien estamos
involucrando nuestras vidas, entrenando las cosas del Señor y levantando discípulos. Muy bien, también no se olviden, iglesia, que la semana pasada terminamos con las cartas paulinas. Hablamos de las epístolas de la prisión, que eran Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hablamos de cómo Efesios tiene una carta gemela en Colosenses. Estos dos libros son parecidos, pero no se olviden, ambos van a hablar de la cristología y la eclesiología, solo que Efesios va a dar más énfasis a la iglesia de Cristo, mientras que Colosenses va a dar más énfasis al Cristo de la iglesia. Si recuerdan, en el libro de Éfesos vimos, de Efesios, perdón, vimos que la iglesia es representada en una manera diferente en cada uno de los 6 capítulos. Somos un cuerpo, un templo, un misterio, un hombre nuevo, somos la novia de Jesús y somos un soldado. Eso es la iglesia en Efesios. Entonces, hablamos del libro de Filipenses y recuerdan la palabra clave de Filipenses. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué era la palabra clave del libro de Filipenses? Gozo. Excelente. Y eso es muy interesante, que desde una cárcel, la palabra que él usó más en el libro de Filipenses habla de gozo. Así que nos quedamos sin excusa de manifestar el gozo del Señor, mostrar el gozo de Dios en todo lo que hacemos, si sea en nuestros hogares, nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, con nuestra familia, en nuestra iglesia. Queremos reflejar el gozo del Señor. En Colosenses vimos que está refutando varias herejías, pero está representando al Señor Jesucristo como el Supremo, que es soberano no solamente sobre la iglesia, pero de igual está sobre los cosmos. Él está sobre todas las cosas como creador y como hijo de Dios. Muy bien, terminamos con Filemón y vimos que esta carta representa que nosotros somos las manos del cuerpo de Jesús, que están dispuestas a recibir y perdonar los que nos han ofendido. Terminamos la semana pasada hablando de las cartas pastorales y vimos estos dos jóvenes, estos dos pastores que Pablo envió a sus ambientes hostiles, a Timoteo ministrando y pastoreando en Éfeso, y luego también vimos a Tito que pastoreaba en la isla de Creta. Así que por la gracia de Dios hemos llegado a la última porción. Estamos hablando de las epístolas generales, el libro de Apocalipsis y cómo se termina el libro de los Hechos. Antes de entrar en la materia, el contenido, quisiera saber si habrá cualquier pregunta, inquietud o comentario sobre cualquier cosa que hemos enseñado hasta este punto. Muy bien, creo que estamos listos entonces. Así que nos adelantamos un poquito la semana pasada para poder cubrir las epístolas de la cárcel. Así que queremos volver al principio de la unidad 11 que se encuentra en la página 62. Estamos en la unidad 11 donde dice Pablo preso, en la página 62 en nuestros libros de texto. La introducción dice por qué era importante que Pablo fuera a Jerusalén. Y para empezar esto, quiero leer en el libro de los Hechos capítulo 9, en la conversión del apóstol Pablo. Así que les invito a que abran conmigo, por favor, al libro de los Hechos capítulo 9, y voy a pedir un voluntario si puede leer, por favor, versos 15 al 16. Hechos 9, 15 al 16. Amén, pastor. La palabra del Señor dice así. El Señor le dijo, ve por instrumento escogido
me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Muchas gracias, mi hermana Alma. Así que en este verso vemos que desde el principio, desde el inicio de su llamado, Dios ya había profetizado y había declarado de que Pablo iba a ministrar en 4 ambientes. A ver si los pueden identificar en este pasaje. A los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel y también en su padecimiento. Y hemos visto un nivel de sufrimiento en la vida y ministerio del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, segundo y tercer viaje misionero, pero vamos a ver que la persecución se va a aumentar aún más en su vida. Pero también se va a cumplir esa segunda parte de poder ministrar delante de reyes y testificar de quién es el Señor Jesucristo. Y Pablo va a dar testimonio a diferentes reyes como Félix y Festos y Agripa, y va a poder llevar el evangelio hasta la ciudad de Roma, el centro del imperio romano. Entonces es necesario que Pablo hubiera ido a Jerusalén. Aunque el profeta Ágabo le había dicho que en Jerusalén le esperaba cadenas, padecimiento y persecución, Pablo indicó en Hechos capítulo 20 que sentía ligado en su espíritu de ir a Jerusalén, sabiendo que le esperaba persecución y aflicciones. Pero eso puede edificar y ayudar a nosotros también, porque a veces también pasamos por aflicciones, tribulaciones. Quizás no experimentamos persecución a este nivel por la gracia de Dios, pero no se olviden que la palabra del Señor dice que todos los que viven piadosamente en Cristo padecerán persecución. El Señor dijo también que son por muchas aflicciones que podemos entrar en el reino de los cielos. Así que anímense, iglesia, mis hermanos, cuando pasamos por pruebas, aflicciones, dificultades, si sea en nuestra salud, en nuestras finanzas, con nuestras familias o en nuestros trabajos. Tenemos un buen ejemplo de cómo pasar las pruebas de aflicciones y tribulaciones en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Así que era necesario ir a Jerusalén. En todo este capítulo o unidad 10, unidad 11, vamos a considerar los diferentes pasos que dio. Tengo un resumen que queremos ver que desde capítulo 21 hasta capítulo 28, el último capítulo del libro, aquí tenemos un resumen de todo lo que Pablo experimentó. Llegó a Jerusalén y desde el principio le persiguieron en el templo, fue arrestado, pero ahí en rojo vemos que puso delante, enfrente del Sanhedrín, y pudo testificar de salvación por Jesús. Desde ahí fue llevado a Cesarea, ya como prisionero, y luego vemos 3 juicios. Juicio ante Félix, juicio delante de Festo y luego en frente del rey Agripa. Desde ahí comenzó su viaje a Roma, pero sufrió naufragio en Malta. Sabemos que en capítulo 28 es donde le mordió esa serpiente y no sufrió daño, pero Dios lo usó también en esa isla para sanar a algunos que estaban enfermos, y desde ahí fue a Roma. Y muy interesante que ahí termina el libro de los Hechos. Así que, clase, quisiera leer juntos, por favor, los últimos 2 versos del libro de los Hechos. Estamos en Hechos capítulo 28. Y voy a pedir un voluntario, por favor, si puede ayudarnos en leer los últimos 2 versos. Hechos capítulo 28 y son los versículos 30 y 31. ¿Quién lo puede leer? Amén. Dice
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Gracias, mi hermano Leo. Para algunos se ve como si el libro termina abruptamente, de repente, ¿verdad? Como si estamos hablando de una historia y luego de repente se termina el libro. Aquí en su libro de texto tenemos varias opiniones en cuanto a por qué terminó así en la página 65. Me imagino que ustedes ya lo leyeron, no vamos a tomar mucho tiempo en eso. Pero yo creo que eso es por un propósito. Me gusta bastante lo que dice el quinto, que es algo personal. Así que, en otras palabras, la historia no se ha terminado. La historia no terminó con el apóstol Pablo ni con su martirio, sino que ahora queda a nosotros seguir el cumplimiento de esta gran comisión. Yo creo que es muy intencional que Lucas dejó el libro así, casi abierto, para que ahora nosotros podemos seguir llevando el mensaje del Evangelio de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta toda la tierra. Algo muy interesante, especialmente en la versión de la Reina Valera. Creo que todo el mundo sabe que el último o la última palabra de la Biblia es amén. En Apocalipsis 22, ¿verdad? Pero muchos no han dado cuenta que, ¿sabía usted? Los 4 evangelios terminan con la palabra amén. Todos los libros de Pablo, las 13 cartas del apóstol Pablo terminan con la palabra amén. Clase, de hecho, 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento en la versión de la Reina Valera terminan con la palabra amén. Así que, con la excepción de 3 libros, cada libro del Nuevo Testamento termina con la palabra amén. Los 3 libros que no terminan con la palabra amén son el libro de los Hechos, el libro de Santiago y Tercera de Juan. Una vez más, Hechos, Santiago y Tercera de Juan son los únicos libros en el Nuevo Testamento, en la versión de la Reina Valera, que no terminan con la palabra amén. Y yo creo que eso es muy importante y también muy interesante, porque la palabra amén significa así es verdad, y sirve para sellar o terminar un asunto. Entonces, estos 3 libros podemos decir que se quedaron abiertos. Entonces, hay trabajo que hacer. Hay que terminar esta gran comisión. Hay que cumplir con la asignación que Dios nos ha encomendado. En el libro de Santiago, vamos a seguir todavía produciendo obras que van en acuerdo con nuestra fe. Eso no va a terminar. Tercera de Juan, vamos a notar esta tarde que va a hablar de nuestro tratamiento con los hermanos en el cuerpo de Jesús, cómo convivimos con ellos. Clase, eso nunca va a terminar. Entonces yo creo que la misión de Dios en el libro de Hechos no termina con un amén porque no se ha terminado. Santiago no termina con un amén porque nuestras obras y nuestra fe nunca van a terminar. Y Tercera de Juan tampoco no termina con la palabra amén porque nuestro tratamiento, hospitalidad a los hermanos en Cristo nunca tampoco se van a terminar. Así que muy intencional, iglesia. Creo que ahora nosotros somos Hechos capítulo 29. Ahora nosotros somos epístolas abiertas que son leídas por todos los hombres. Nuestro testimonio y nuestra visión. Eso es muy intencional. ¿Habrá un comentario, una pregunta antes de avanzarnos? Amén, amén, hermano. Podríamos también decir de que Pablo sí fue condenado porque por lo que él escribe a Timoteo, con la segunda de Timoteo, él se está despidiendo y dice que está a punto de ser ejecutado.
podríamos, de esa parte, podríamos decir de que Pablo sí fue condenado a muerte en Roma. Sí, absolutamente. Sabemos a través de la historia y la tradición, los historiadores como Eusebio confirmaron que Pablo fue decapitado en Roma bajo Nerón. Entonces, sí, hay suficiente evidencia a soportar una fuerte tradición de que sí sufrió como martirio o como mártir en Roma. Buena pregunta. ¿Alguien más? Muy bien, entonces así hemos terminado el libro de los Hechos y queremos ahora entrar en las epístolas generales. Las epístolas generales. En sus libros de texto estamos en la página 70. Voy a pedir que todos abran, por favor, con nosotros a las epístolas generales en sus manuales en la página 70. Y vamos a dedicar bastante tiempo a estos libros porque tienen un gran mensaje para nosotros y la misión de Dios en nuestras vidas. Si recuerdan, mencioné la semana pasada que no es correcto decir que las cartas paulinas no están en orden. Es mejor decir, o más exacto decir, que no están en orden cronológico. Pero si recuerdan, sí están en orden conforme el tamaño del libro. Entonces vimos que Romanos es el libro más largo, más grande, y luego Corintios, luego Gálatas, y entonces van en orden, terminando con el libro más corto, el único capítulo del libro de Filemón. Clase, vemos lo mismo en las epístolas generales, desde Hebreos hasta el libro de Judas. Estos libros se llaman las epístolas generales. Y sí están en orden conforme su tamaño, solo que no están en orden cronológicamente. Hebreos es el libro más grande, más largo, con sus 13 capítulos, y luego avanzamos, vemos que Santiago un poquito menos, Pedro un poco menos, Juan menos, hasta que llegamos al único capítulo del libro de Judas. Pero, ¿alguien sabe por qué se llaman las epístolas generales? ¿Alguien nos puede decir, por favor? Buenas noches, pastor. Entiendo que las epístolas generales se refieren al autor y no al destinatario. Algo así. Ok, sí, algo así. ¿Alguien más puede elaborar un poquito más? Porque no están dirigidas a una persona en específico, por ejemplo, a Timoteo, a Tito. Aquí ya es en general, por ejemplo, a los dispersos, según indicó Pedro. Excelente, gracias mi hermana Nancy. Así que exactamente como ella dice, en las epístolas de Pablo, cada carta fue enviada o dirigida a una iglesia en particular o una persona en particular. A la iglesia que está en Éfeso, a las iglesias que están en Galacia. Así que iglesias específicas o personas específicas como Timoteo, Tito, Filemón. Lo que vemos en las epístolas generales es exactamente eso. Son cartas generales que no son dirigidas a una persona ni a una iglesia o ni a una sola iglesia, podemos decir, en particular. Pero son enviados a los cristianos, a los creyentes, aún a los judíos que fueron esparcidos. Podemos encontrar eso en Santiago capítulo 1, verso 1, Primera de Pedro capítulo 1, verso 1, y por eso llamamos a este conjunto de libros las epístolas generales. Algo muy importante cuando hablamos de las epístolas generales es que a veces usamos unos títulos alternativos cuando hablamos de estos libros. El título más común son las epístolas generales, pero de vez en cuando va a encontrar un comentario o un sitio de web que dice
que se llaman las epístolas católicas. Muy interesante, ¿verdad? A veces llaman los libros de Hebreos, Pedro, Juan y Judas las cartas católicas. ¿Alguien sabe por qué? No es por la religión, sino porque son universales. Excelente, mi hermana. Excelente. Es cierto. No porque son católicos en doctrina, es porque el uso de la palabra católico en el sentido de su etimología. Originalmente la palabra católico significaba universal. Desde los credos más antiguos de la iglesia, hablaba de una iglesia católica, no en doctrina, sino que hablaba de la única iglesia universal en esos tiempos. Entonces, cuando decimos las epístolas generales, no estamos diciendo que son católicas en su naturaleza, estamos diciendo que son universales en su aplicación. ¿Okay? Por esa razón, muchas veces los protestantes no usan esa descripción para estos libros. Solo quería anotarlo y mencionarlo acaso que lo encuentran en un libro. Entonces tenemos las epístolas generales o a veces las epístolas católicas o a veces se llaman las epístolas universales. Pero otro punto muy importante es que cada uno de estos libros fueron escritos para combatir o refutar una herejía o una doctrina falsa. Aquí tenemos unos ejemplos. El libro de Hebreos fue escrito para refutar al legalismo. Sabemos que en estos tiempos, así como vemos en el libro de Gálatas, había muchas personas que querían volver a seguir la letra de la ley. Y el autor anónimo de Hebreos tiene que venir y decir, no, Cristo es el cumplimiento de la ley. Así que todas esas cosas que vemos en las leyes ceremoniales y las leyes civiles, Jesucristo ya lo cumplió. Así que eso no pertenece para nosotros en ese sentido. Pero lo que vemos es el libro que viene después de Hebreos, el libro de Santiago. Santiago fue escrito para refutar, aquí tenemos una palabrota, antinomianismo. Digan conmigo, por favor, antinomianismo. Okay, una vez más, come on, antinomianismo. Ok, esta palabra es interesante, especialmente en español, porque honestamente lo he visto en dos formas. Muchos libros lo dicen así, antinomianismo, y el ejemplo en su libro de texto lo dice así, antinomismo, que es más fácil decir, pero he visto los dos, antinomismo y antinomianismo. Lo que es más importante para nosotros es el significado. Y es muy fácil poder descifrar que la primera parte, esa raíz anti, significa contra. Pero la raíz griega es nomos. Nomos significa ley. Entonces aquí tenemos dos extremos. En un lado tenemos los legalistas que decían tenemos que seguir la letra de la ley. Y luego en el otro extremo teníamos los antinomianistas que decían estoy tan libre en Cristo que no tengo que seguir ninguna parte de la ley. Así que tenemos dos extremos. Quiero que en su mente pensamos así, el libro de Hebreos refutando el extremo del legalismo y en el otro lado tenemos el libro de Santiago refutando el extremo del antinomianismo. ¿Okay? Por eso, para hablar a los que dicen, no tengo que seguir la ley, Santiago dice, hay que mostrar fruto, hay que mostrar obras que soportan que nuestra fe sí es una fe sólida en el Señor Jesucristo. Ok. Después de Hebreos y Santiago tenemos las dos cartas de Pedro. Estos dos libros fueron escritos para refutar el gnosticismo. Y
la filosofía de los gnósticos. Vamos a hablar un poquito de ellos después. Pero entre el gnosticismo había una rama o una enseñanza de ellos que se llamaba el docetismo. Vuelvo a repetir, docetismo es una rama del gnosticismo. Entonces sería apropiado decir que Pedro y Juan, ambos, los dos, están refutando el gnosticismo, solo que Juan es más específico. Los docetistas decían que Cristo no vino en un cuerpo. Negaron la posibilidad de que si Jesús es Dios, para ellos fuera imposible que Dios morara en un cuerpo humano. Los gnósticos pensaban que todo lo físico, todo lo corporal era malo y todo lo espiritual o todo lo que pertenecía al alma, todo lo que no era tangible, era bueno. Una vez más, para los gnósticos, del cuerpo era malo, del espíritu, todo eso era bueno. Entonces, si el cuerpo es malo y Jesús es divino, para ellos no podían reconciliar esa idea de la encarnación de Jesús. Por eso ellos negaban de que Jesús vino en la carne. Los docetistas decían que Jesús era nada más que una fantasma. Entonces Juan dirigió su carta específicamente refutando esta herejía. Y luego terminamos con el libro de Judas, que refutó la apostasía, que no es esencialmente una doctrina, sino que es una condición, un estado de rebelión, de, digamos, infriez espiritual, los que habían abandonado su fe y los que habían alejado de las cosas de Dios. Judas escribió su carta para ellos. Así que quiero que vean estos 5 ejemplos de doctrinas falsas, porque las epístolas generales fueron escritos apologéticamente, defendiendo la sana doctrina y refutando estas doctrinas falsas. All right. Habrá una pregunta sobre esta parte. Muy bien, seguimos adelante entonces. Vamos a comenzar la página 70 hablando de la carta a los hebreos. Y voy a decir desde el principio, no sabemos quién es el autor. Podemos debatir, podemos discutir, estudiar, y es bueno hacerlo, pero no podemos llegar a una conclusión y poder decir dogmáticamente que fue Lucas o que fue Pablo o Bernabé o cualquier otro autor. Y en mi humilde opinión, clase, creo que es un error. No creo que es muy sabio parar en un púlpito y decir que era Pablo confiadamente o decir que era Lucas. Yo creo que es mejor decir, estas son las opciones, pero no sabemos sin duda. Y así que no voy a dedicar mucho tiempo, quizás en otra ocasión podemos discutir exactamente por qué Lucas es una posibilidad y por qué algunos creen que era Pablo. Ellos dos son las opciones más populares hoy en día. Sí hay algunos que creen que era Bernabé porque era levita y estaba familiarizado con el sacerdocio y con el templo. Pero honestamente nunca he escuchado a alguien que dice que ellos creen confiadamente que era Bernabé o Apolos o Priscila, Aquila. Son mencionados en los libros, pero yo creo que las dos opciones más populares son Lucas y Pablo. Lo que sí sabemos es que el autor de Hebreos sí era un erudito del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a estudiar brevemente Hebreos capítulo 1 y vamos a notar que casi cada línea, cada verso es una cita del Antiguo Testamento. Así que el uso de los ejemplos del Antiguo Testamento, mencionando personas como Moisés,
Melquisedec, los levitas, Aarón. Todo eso muestra a alguien que conocía bien las escrituras. Su teología sí va muy bien con la teología con el apóstol Pablo. Habla bastante de soteriología, eclesiología, hasta la escatología también está mencionada en esta carta. Así que hay buenos argumentos en los dos lados y me gusta estudiarlo, pero al final del día, clase, simplemente no sabemos. Es un libro anónimo. Lo que sí sabemos es que fue enviado a los hebreos. Y ustedes que tomaron la clase de la misión de Dios en el Antiguo Testamento, en el año pasado conmigo, van a recordar que a veces confundimos tres palabras. Los voy a poner en el chat. Israel, los judíos y los hebreos. Se refiere al mismo grupo de personas muchas veces, pero el uso en la Biblia es muy específico. Cuando decimos Israel, estamos hablando de la nación, o podemos decir hablando de un pueblo étnico, los israelitas. Cuando usamos la palabra judío, un judío puede ser de Judea, pero judío se refiere más a la religión. Es una religión, el judaísmo. En otras palabras, no todos los israelitas son judíos. Tampoco son todos los judíos israelitas. ¿Sí me explico? Muy bien. Tenemos israelitas, judíos y hebreos. ¿Alguien me puede decir cómo es usado la palabra hebreo en la Biblia? ¿Qué significa, qué representa y cuándo lo usamos? Cuando los del pueblo de Israel han salido de su tierra, ahí es cuando se les llama hebreos. Por ejemplo, cuando fueron llevados a Babilonia. Excelente, hermana Nancy. Vamos a dar 5 estrellas a tu hermana Nancy hoy. Y esa es la respuesta correcta. Que cuando no están en la tierra prometida, son llamados hebreos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, durante el exilio en Babilonia, llamamos a Daniel y sus compañeros los 3 hijos hebreos. No los llamamos los 3 israelitas, los 3 judíos, no, los llamamos los 3 hijos hebreos. ¿Por qué? Porque están en Babilonia, no están en su país. El libro de Éxodos son los hebreos. ¿Por qué? Porque están en Egipto. Entonces, lo que vemos en el Nuevo Testamento, así como mencionamos en Santiago y en Pedro, en este libro, fue escrito para los judíos que fueron esparcidos entre las naciones. Es una iglesia, una carta general, católica o universal en su aplicación. El tema de este libro, como dice en su libro de texto, es Jesucristo es superior a todo el Antiguo Testamento. Y si usted está escribiendo en sus manuales, recomiendo subrayar o poner highlighter o una estrella o algo para indicar que este tema es de súper importancia. La superioridad de Jesús es el tema del libro de Hebreos. Aquí tengo un bosquejo que nos va a ayudar a saber cómo estudiar este libro. La superioridad de Jesús. Él es mayor, mejor que los profetas. Mayor, mejor que los ángeles, que Moisés, que Aarón, que el tabernáculo. La palabra clave en este libro, si quieren indicar en sus notas, la palabra clave en Hebreos es mayor o mejor. Sigue repitiendo. Por ejemplo, Hebreos dice que tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque lo que tenemos en Jesús es mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en cuanto a la revelación que recibimos de parte de Él, la revelación en Jesús es una revelación mayor, mejor que la revelación que vino a través de los profetas.
Sabemos que Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que en otros tiempos Dios habló a los padres. Déjeme decirlo de una vez más. En los otros tiempos Dios habló a los padres a través de los profetas y por medio de profetas. Y luego dice, pero en estos posteros tiempos Dios ha hablado a nosotros a través de su Hijo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Escuchar por un profeta o escuchar directamente del Hijo de Dios? Y luego sigue diciendo, es mejor en revelación porque Él es un heredero de todas las cosas. Él es el creador de todo lo que vemos. De hecho, Él es la imagen del Dios vivo. Entonces, es mejor la revelación que recibimos en Él. Abren conmigo, por favor, al libro de Hebreos capítulo 1. Y vamos a estudiar brevemente el segundo punto, la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y si dan cuenta en este bosquejo, son los dos capítulos, Hebreos 1 y Hebreos 2, que hablan de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Quiero que veamos en Hebreos capítulo 1, y voy a pedir un voluntario, ayúdanos por favor en leer versos 5 y 6, por favor. Hebreos 1, 5 y 6. Amén. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. 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 Gracias, mi hermana. Y sigue la lista. Podemos ver que casi cada verso es una cita del Antiguo Testamento, comenzando con Salmo 2:7, luego 2 de Samuel 7:14, Salmo 97, Salmo 104, 45, Salmo 102, Salmo 110. ¿Qué está haciendo el autor anónimo de Hebreos? Estableciendo la superioridad de Jesús sobre los ángeles, usando todos estos versos del Antiguo Testamento a decir, ¿a cuál de los ángeles dice Dios estas cosas? A ninguno. Entonces, es muy interesante, si recuerdan cuando estábamos estudiando los evangelios, que vimos en la encarnación una frase muy importante que se llamaba la unión hipostática. ¿Recuerdan esa frase? La unión hipostática, que describe esa combinación, esa mezcla de la divinidad y la humanidad de Jesús durante la encarnación. En la unión hipostática entendemos que Cristo en la encarnación era 100% Dios, 100% hombre. No mitad hombre, mitad Dios, no 50% hombre, 50% Dios, sino que en su totalidad era completamente Dios y completamente hombre a la misma vez. Clase, eso es la unión hipostática. Entonces, el autor anónimo de Hebreos, lo que él hace en capítulo 1, él toma la divinidad de Jesús para mostrar que en cuanto a su divinidad, Jesús es mejor, mayor que los ángeles. Pero en capítulo 2, lo que él va a hacer, él va ahora a tomar la humanidad de Jesús y mostrar que en su humanidad Jesús es mejor y mayor que los ángeles. Estamos en Hebreos capítulo 2. Voy a pedir a alguien más, ayúdanos por favor. Estamos leyendo el verso 9. Hebreos 2, verso 9. Alguien léelo, por favor. Amén, mi hermano. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Ahí está. Entonces, en todo capítulo 2, el autor está estableciendo cómo Cristo es superior a los ángeles por su humanidad, hablando de su encarnación,
dice que fue hecho menor que los ángeles, pero aún en eso fue coronado. ¿Por qué? Porque él sufrió, padeció hasta la muerte para redimir a la humanidad. Clase, en otras palabras, ningún ángel podía morir por mis pecados. Tenía que ser el Hijo amado de Dios, tenía que ser el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Una vez más, en Hebreos capítulo 1, Cristo es superior que los profetas en revelación. Cristo es superior que los ángeles en su divinidad. En capítulo 2, Cristo es superior que los ángeles en su humanidad. Si vemos en capítulo 3 brevemente, no vamos a poder ir capítulo por el tiempo. Nomás quiero establecer una base de la superioridad de Jesús, que Él es supremo. En Hebreos capítulo 3, si volvemos al bosquejo, vamos a notar que habla de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y no quitando nada de Moisés en este capítulo, el autor dice que Moisés era fiel en su casa, fiel en la casa de Dios como un siervo, dice el verso 2. Moisés era fiel. Pero mire lo que dice en el verso 5. Aunque Moisés era fiel en su casa como un siervo, en verso 6 dice que Cristo es mejor y mayor, superior, porque Cristo fue fiel como un hijo, no en la casa, sino sobre la casa. Entonces Moisés cumplió con su rol en el Antiguo Testamento, algo muy importante que él hizo, pero Moisés también era un tipo del último redentor y libertador en el Señor Jesucristo. Entonces, capítulos 4 al 10, en esta porción un poco largo, vemos la superioridad de Jesús sobre los sacerdotes, específicamente Aarón, los levitas, mostrando de que Cristo es mejor que ellos, porque ellos cada año tenían que entrar en el lugar santísimo. Y luego el siguiente año, porque el pecado todavía estaba ahí, tenían que volver una vez más en el día de expiación, en Yom Kippur, y entrar en el lugar santísimo. Pero ¿qué dice de nuestro Jesús? La frase que describe a él y su ministerio es una vez. Digan conmigo, por favor, clase, una vez. Dice el autor anónimo de Hebreos que una vez Cristo entró como nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen HaGadol, que entró en el lugar santísimo, y una vez vemos que el oferente también era la ofrenda. El sacerdote también era el cordero y el sacrificio, y ningún sacerdote podía hacer esto. Entonces Cristo es superior en cuanto a su sacerdocio, porque no es de la tribu de Leví. Él es de la tribu de Judá y su sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Muy bien. Y luego el autor nos va a hablar de la superioridad de Jesús sobre el tabernáculo. Y en otras palabras vamos a ver en capítulos 10 que Cristo es el cumplimiento del tabernáculo. Todos los utensilios, todos los sacrificios, todas las dimensiones del tabernáculo se dirigen a Él y profetizan a Él su obra expiatoria y su oficio. Y luego vemos la conclusión del libro. Algunos dicen que si usamos este bosquejo, si recuerdan ustedes estas últimas 2 semanas, aprendimos que en la literatura paulina, que Pablo siempre comenzó con teología y luego terminaba con aplicación. Algunos ven en Hebreos 1 al 11, teología, ¿sí? Vemos riquezas teológicas en capítulos 1 al 11, pero en capítulos 12 y 13 el autor se mueve a la aplicación. Ahí es donde él dice que ahora corramos con paciencia la carrera que está delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús. Muy práctico, ¿verdad? A la luz de toda la teología que fue ofrecida en la primera parte.
Clase, ¿habrá una pregunta o comentario sobre Hebreos? Ok, hoy no tenemos muchas preguntas. Está bien. Yo voy a tener muchas preguntas para ustedes en la segunda porción. Ok. So, tenemos 5 minutos más. Creo que podemos dar la introducción o creo que podemos comenzar con la carta de Santiago. Y me gusta, como dice en sus manuales, la página 70, es importante identificar quién era Santiago. Ah, es más dificultoso en español porque en español tenemos dos nombres, Jacobo y Santiago, y a veces confundimos los dos. Y eso es un error de traducción que a través de los años y a través de los tiempos que han pasado, personas que decían en su idioma San Jacob o San Jacobo, comenzaban a decir San Jacobo y se convirtió a decir Santiago. Así que su nombre original y digamos su nombre bíblico es Jacobo. Pero ¿quién era Jacobo? ¿Quién era Santiago? No es el mismo Jacobo, no es el mismo Santiago que era discípulo de Jesús. De hecho, tenemos dos discípulos que fueron llamados Jacobo. Pero el autor de este libro no era ninguno de ellos. Era el medio hermano de Jesús. El mismo Jacobo o Santiago que vimos la semana pasada en Hechos capítulo 15, que presidió sobre el concilio en Jerusalén. Sabemos que durante su ministerio, los hermanos de Jesús no creían en él. Pero después de su resurrección, como dice, creo que está mencionado en su libro de texto, dice Cristo apareció a Santiago, 1 Corintios 15, verso 7, y la evidencia, la prueba de su resurrección fue más que suficiente a convencer a su medio hermano Jacobo de que Jesús sí era el Hijo de Dios. Lo que vemos después es que llegó a ser una columna en la iglesia, como Pablo lo describe en Gálatas capítulo 2. Fue el primer obispo en la ciudad de Jerusalén. Entonces, en sus 5 capítulos, va a hablar de un lado muy práctico. Recuerdan, Hebreos muy teológico, pero Santiago es un libro muy práctico. Habla de ese pasaje famoso de el uso de la lengua y cómo glorificar al Señor con estas palabras. Habla de la digresión del pecado en el capítulo 1, cómo vencer las pruebas y las aflicciones, cómo ser no oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Todo eso es parte de Santiago en estos 5 capítulos. Y cuando volvemos después del receso, la manera en que nosotros vamos a estudiar este libro brevemente es intentar de resolver una contradicción aparente entre la teología de Pablo y la teología de Santiago. Porque para nosotros y para algunos parece como si hay una contradicción en lo que están diciendo en cuanto a nuestra salvación. Uno dice que es por la fe, otro dice que son por nuestras obras. Así que después del receso vamos a hablar bastante de eso. Quiero saber, sé que me han dejado hablar casi 1 hora, ¿qué hemos escuchado, qué hemos aprendido en esta noche, en esta primera parte? O cualquier pregunta o comentario antes de tomar y entrar en nuestro receso. Tenemos 2 minutos. Les voy a dar una oportunidad a ustedes, clase. Bueno, para mí es muy interesante cómo cada uno de los libros refutan. Me llamó bastante la atención sobre lo del leganismo, lo de eso del gnosticismo, lo del docetismo y cómo cada uno de ellos se enfoca. Y son cosas que en la actualidad están latentes, están ahí, están presentes todos estos temas
que a mí me sorprendió bastante, ¿no? Como es el de la apostasía y eso del ¿cómo es? Antinomianismo, creo que es la palabra. Ujú. Sí, correcto. Excelente, hermano Leo. Antinomianismo. Sí, yo creo que eso es muy importante en la hermenéutica, en la interpretación bíblica. Es necesario entender qué es la crítica histórica o la información alrededor del texto, porque antes de entrar en el texto, hay que escudriñar, hay que investigar el tiempo, el autor, ah, los recipientes para poder interpretar correctamente. Entonces es necesario entender el trasfondo del legalismo, del antinomianismo, el gnosticismo, el docetismo y la apostasía. Excelente. ¿Alguien más, por favor? Pastor, yo en el bosquejo que usted hizo sobre el libro de Hebreos, pues hemos hecho devocionales o estudiamos la palabra, pero con esa profundidad o como usted hizo el bosquejo donde mencionó la superioridad de Cristo, donde sobre los profetas, los ángeles, y pues sí, sabemos que Cristo es más que ellos, y sobre Moisés. No es que estemos equivocados en los devocionales, porque hablamos o nosotros escribimos conforme al sentir de nuestro corazón, pero yo creo que con este bosquejo que usted nos dio, decimos, bueno, Dios nos habla de diferente manera día tras día, aunque ya lo hice, perdón, digo, bueno, lo voy a hacer, pero ahora voy a tener esto en mente de que o me va a servir para poder escudriñar y estudiar más a fondo cada uno de los libros, y es una manera en que uno va aprendiendo pues más sobre cada libro, ¿verdad? El mensaje también como debe de ser. Esa es una opinión, pero sí me quedé de que, ¿qué es esto? ¿Verdad? Así muy a fondo nunca lo había analizado de esa manera, aunque digo, pues el conocimiento, pues y la sabiduría, Dios nos ayuda, el Espíritu Santo, pero si ya tenemos más puntos o más referencias, podemos ampliar ese conocimiento y ese devocional. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo creo que es muy importante que cada alumno serio de la Biblia podrá tomar cualquier libro y explicar brevemente qué dice el libro y de qué se trata. En estos 2 meses hemos intentado cubrir los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que quiero que cuando piensan en Colosenses, el Cristo de la iglesia. Juan presentando a Cristo como Hijo de Dios. Hechos 1:8, cómo llevaron el Evangelio de Jerusalén, Judea, Samaria, a toda la tierra. Así que queremos seguir aprendiendo, no solamente memorizando para pasar un examen o para tener un buen librito con notas. Lo que queremos es aprender la información para poder aplicarlo